Auspician este programa Banco Galicia, Máquinas Agrícolas Ombú, Martín G. Lalor, Cuichi Gabeglio Seguros, Sociedad Rural Venado Tuerto, Crow, Oficina Venado Tuerto, Peláez y Asociados, Balanzas Hook. Hoy en Tranquera Abierta, fertilización y enfermedades en trigo, huella de carbono y el futuro del biogás. Jornada sobre condiciones climáticas en el sur de Santa Fe. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa. Nos vamos a meter directamente en lo que fue A Todo Trigo en Mar del Plata, un evento que contó con una participación multitudinaria de personas con muchísimo interés en esta campaña de trigo, en un cultivo bastante particular, una campaña donde el trigo viene un poquito castigado. Nos vamos a meter en dos temas técnicos en este bloque. Primero, con Martín Díaz ahorita estuvimos hablando acerca de las diferentes estrategias vinculadas con la planificación de este cultivo en cuanto fundamentalmente a la cuestión nutricional. Martín Díaz ahorita esto nos decía. En sustentabilidad tiene tres elementos muy importantes. El empresarial, que es el resultado económico, el ecológico, que es el que está atento al cuidado del recurso, y el tercero, que es el compromiso social, el para qué lo hago. Entonces, en un momento complejo, siempre tuvimos momentos complejos, porque esas tres esferas, siempre alguna es la que tironea y nos hace pensar un poco más. Esa complejidad nos dice, tengo que buscar la máxima rentabilidad, que es lo que hoy está a riesgo. Sabemos que el compromiso ecológico lo cubre el valor del trigo en la rotación. No podemos sacar trigo de nuestro cultivo de invierno. Sin trigo no podemos hacer verano. No es el doble cultivo. No podemos dejar de aprovechar quien genera los poros, quien genera la cobertura del suelo para poder hacer una buena cultivo de verano. Entonces la sustentabilidad desde el sistema necesita el trigo, desde la integración productiva necesita el cultivo de trigo, lo que flaquea es la parte de rentabilidad. Esa rentabilidad se maneja principalmente por conocer. Hoy es el año, siempre lo fue, pero es el año donde el diagnóstico tiene que ser un diagnóstico preciso, inteligente, ambientado, no la aplicación de los insumos, sino el conocer el sujeto en el que voy a producir. Ya definí, voy a hacer trigo, y ahora tengo que decir el cómo, reconociendo que mi lote, mi campo, mi empresa no es algo uniforme y que pensar en decisiones de diagnóstico, es decir, de estrategias uniformes, es la mejor forma de perder rentabilidad. Entonces buscamos rentabilidad en hacer lo mejor que podemos en cada sector, pero para eso primero tengo que identificar ese sector. Y es el año para mirar en productividad, mirar cuál es la expectativa. Tenemos las condiciones de perfiles hídricos recargados, tenemos pronósticos climáticos muy variables, pero ninguno que nos genere un susto en cuanto a un riesgo sobre el cultivo. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos en incorporar tecnologías, en hacer diagnósticos ambientados, hacer inversiones que hagan sentido, y eso va a ir apuntalando la pata más flaca, que es la rentabilidad. Y sin duda, sabiendo que el trigo es parte de un sistema, entonces parte de las decisiones que estamos tomando hoy van a ser cobradas por haber podido mantener el sistema. Sacarlo es poner a riesgo lo que viene. Con Martín Díaz ahorita también hablamos acerca de las estrategias de fertilización en el cultivo o pensando en el sistema. Bueno, un poquito el debate alrededor justamente de todo esto. El especialista de la Universidad de La Pampa esto nos decía. O sea, un buen manejo de la nutrición en el cultivo repercute en el sistema. Un buen manejo sobre el sistema puede repercutir en el cultivo, pero no necesariamente desde el lado de la rentabilidad. Entonces tenemos que ser eficientes. Un buen diagnóstico de suelos para identificar momento y dosis de fertilización, conocer el sitio. Lo que hacemos en La Pampa es diferente a lo que se hace en Balcarce. Entonces no es el año para decir, en Balcarce es esto, lo llevo. No, cada uno tiene que ser el especialista en su región, en cómo tomar decisiones, que la nutrición sea suficiente para sostener altos rendimientos. Por ejemplo, los trabajos que tenemos hechos de manejo de fertilización, pensando solamente en la fertilización promedio del cultivo, hacen que el cultivo rinda ese promedio, esos 3.000, 3.500 kilos históricos,
pero el cultivo inmediato posterior no capture ningún beneficio. Cuando solamente nos movemos de esa expectativa y aumentamos la producción y pensamos en promedios mejorados, análisis de suelo, incorporación de fertilizantes, eso repercute en 8 a 10% de mejora sobre el cultivo siguiente, además del manejo que le hagamos. Entonces, pensar bien en el trigo, nutrirlo bien, sabemos que no podemos decaer en nuestra expectativa de rendimiento y a partir de ahí se construye el sistema. Consultamos también en el marco de A Todo Trigo a Lucrecia Curetot, fitopatóloga del INTA de Pergamino. Estuvimos hablando con ella acerca del impacto de las enfermedades en el cultivo de trigo, pero en particular asociadas a factores abióticos, podríamos denominar, ¿no? Es decir, cómo influyen cuestiones como la falta de precipitaciones o las heladas, por ejemplo, los fríos muy intensos en la aparición y el daño por enfermedades. Principalmente si nosotros arrancamos un cultivo con algo de estrés hídrico y podemos tener fallas en la emergencia, en la implantación y en la emergencia. Que vamos a hablar en A Todo Trigo es más que nada la importancia del uso de tratamiento de semilla. Con eso nos vamos a cubrir un montón de lo que es adversidades bióticas, lo que es los patógenos habitantes de suelo. Y después, una menor fertilización con nitrógeno y demás puede impactar en que el cultivo tenga un menor desarrollo y le ganen en altura, crecimiento, más las manchas al trigo, que es lo que el cultivo desarrolla en altura o lo que tarda en cubrir el canopeo, porque todas esas manchas suben por salpicado de gotas de lluvia. Entonces, cuanto más tengamos cubierto el canopeo, eso puede ascender menor. Al tener menor fertilización, quizás sea un factor más predisponente para el progreso de manchas foliares, no solamente en trigo, sino también en cebada. Y lo que se comparten en cuanto a trigo y cebada, ver cultivos antecesores. Después, todas las situaciones de estrés, frío y demás pueden estar muy asociados a la aparición de síntomas causados por estrés abiótico, ¿no? Que nos hacen confundir con algunas manchas foliares, con manchas fisiogénicas, y a veces aplicamos un fungicida y no es necesario. Pero bueno, más que nada eso. Con Lucrecia Curetot también hablamos acerca del perfil sanitario de los distintos materiales de trigo. Esto es muy importante a la hora de la elección. Yo sé que siempre la elección va para el lado del rendimiento y es lógico que así sea, pero también hay que empezar a mirar muy finito el tema de los perfiles sanitarios, sobre todo si hay problemas de enfermedades. Y también Lucrecia Curetot nos contó acerca de la preocupación que hay a partir de la aparición de algunos quiebres de resistencia a algún principio activo de fungicidas que los fitopatólogos están mirando con mucha atención. Es muy importante tener en cuenta el perfil sanitario, o sea, cómo se comportó esa variedad frente a diferentes enfermedades, ya sea roya de la hoja, roya amarilla o roya del tallo, y frente a manchas foliares. Y esta campaña, lo que vamos a hablar hoy es frente a WSMB, que es el virus del mosaico estriado, ¿no? Que también fue algo que estuvo interfiriendo en el cultivo de trigo, como una disminución del área foliar, enanismos severos, plantas más bajas, de menor desarrollo, espigas que no desarrollaban granos. Bueno, todo eso es algo que podemos ver. ¿Y eso se resuelve solamente a nivel de variedad, a nivel genético, o podés trabajar con alguna otra cosa? ¿Tenés alguna otra herramienta? O sea, todas las enfermedades las podemos manejar, rollas y manchas, con monitoreo y con el uso de fungicidas. Mientras que lo que es virus, con el control del ácaro, que es Aceria tossichella, pero eliminación de puentes verdes, ¿no? Todo lo que sea cultivo de cobertura gramínea y que estén cercanos, o trigos guachos o cebada guacha. Eso por lo menos 2 semanas antes de la siembra, para que el ácaro no esté tan cercano y vuela por el viento a grande distancia, a mediana y corta distancia, e infecte el trigo. Y bueno, más que nada como preventivo lo que es virus, y lo otro a través de tratamiento de semilla y de resistencia genética. ¿Les preocupa finalmente a ustedes como fitopatólogos la aparición de quiebres de resistencia en algún principio activo? Y sí, porque no es que salen moléculas todos los días, y sí nos preocupa, y creo que lo más difícil hoy de controlar son las manchas y roya de la hoja principalmente.
Rotación de principio activo, no hay otra. Rotar principio activo, usar dosis de marbete, controlar con bajos niveles de enfermedades, hacer calidad de aplicación eficiente con uso de coadyuvantes, monitoreo, diagnóstico preciso. Final para este primer bloque de nuestro programa. Ya seguimos con Tranquera Abierta.